Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Excel hecho fácil. Workbook 1040, libro de trabajo 1040 y vamos a responder la pregunta de Juanitor que nos ha hecho en Twitter y no la había visto hace unos 3 días a partir de la fecha de hoy. Me parece bastante interesante. Cabe resaltar que no reviso mucho las redes sociales, a excepción de los comentarios de YouTube, que les doy muchísima prioridad. Pero esta vez me hicieron una pregunta y voy a dar respuesta porque me parece bastante interesante para generarla mediante el uso de fórmulas en Excel. Juanitor nos dice a través del canal Excel hecho fácil en Twitter, a través de la cuenta. Andrés, quisiera hacerle una consulta. ¿Es posible después de extraer datos de una base de datos con una fórmula usando la función filtrar que dinámicamente en la última fila se agregue una fila de totales? ¿Podría hacerse con la función apilar en B? Sí, sí se puede hacer con la función apilar en B y lo vamos a hacer directamente. En este tutorial voy a dejar el móvil, el teléfono celular por acá y quiero que te imagines lo siguiente. Creo que no abrí mi selector. Voy a mirar por acá. Efectivamente no lo abrí. Voy a abrirlo rapidito para que tú te des cuenta y voy a señalarte una base de datos prácticamente que tenemos aquí. Mira, de muestra, ya contamos la cantidad de filas. Perdón. Tenemos una columna llamada comercial, en este caso, en esta primera columna. Una columna llamada fecha, que no la he formateado todavía y quiero hacerlo contigo. Un código del cliente, un número de factura y un total, que va a ser una moneda o bien va a ser una cantidad monetaria. Listo, una base de datos pequeñita que representa la cantidad de ventas o el registro de ventas que un conjunto de comerciales realizan sobre una tienda o sobre un establecimiento comercial. Fíjate, la base de datos tiene poco menos de 93 registros o no menos de 93 registros. Y esta columna la voy a formatear como fecha. Presiono control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas. Le coloco que es una fecha y a esta otra la voy a dejar así como una moneda o bien la puedo dejar como un número para especificar la cantidad de ventas en dólares, por ejemplo. Tenemos comercial, fecha, código del cliente, factura y total. Recuerden que el cliente puede ir a comprar más de una vez el mismo periodo de tiempo, por tanto tenemos que hacer una discriminación si queremos calcular la cantidad, por ejemplo, de clientes. Voy a colocar aquí dentro de esta celda, por ejemplo, comercial, fíjate, y suponga, por ejemplo, que voy a hacer un filtro muy sencillo en donde yo quiera extraer todos los registros de un comercial específico. Entonces voy a colocar, por ejemplo, Diana o Sergio o Luis o Nelly o Andrés o lo que sea. Vamos a colocar el nombre de un comercial. Vamos a irnos por el nombre de Andrés, listo, y vamos a crear aquí en esta fórmula o en esta celda una fórmula que nos permita en este caso colocar una fila de totales. Y ya que nos dice una fila de totales, vamos a también a colocarle una cabecera. Para ello vamos a arrancar con el uso de la función let, o más bien vamos a utilizar la función let sin tanta dilación, que nos permite crear resultados de cálculos, incrustarlo dentro de nombres o volcarlo dentro de nombres para posteriormente hacer un cálculo mucho más grande. Voy a colocar un primer nombre que se llame, por ejemplo, encabezado. Así que lo voy a llamar por acá, mira, fíjate, encabezado, y seguidamente le voy a dar una coma y en el valor de ese nombre yo le voy a incorporar el encabezado de este rango. Fíjate, ya se me olvidó crear una tabla con esto, entonces voy a colocarle aquí, me copió el mismo formato, ahorita se lo quitamos o más bien borremos esto que tenemos aquí, ahorita volvemos a comenzar, vamos a darle control Z, así mira, lo dejamos tal cual. Y voy a crear una tabla con esto mediante la combinación de teclas control T. Le digo que mi tabla tiene encabezados mediante este cuadro de diálogo y le voy a colocar un nombre a la tabla mediante el diseño de tabla que por ejemplo se llame BD o base de datos. Y ahora sí vengo y configuro mi fórmula. Voy a llamar a la función let rápidamente y le voy a colocar por ejemplo encabezados, fíjate, encabezados. Y en el valor le voy a decir, yo quiero que tú tomes en cuenta los encabezados de esta tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama BD. Si abro con un corchete, es decir, un paréntesis cuadrado, puedo tomar aquí los encabezados y luego los cierro. Y yo sé que esta partecita o esta expresión está volcando los encabezados de toda la tabla y se los estoy colocando directamente a este nombre. Bien.
Esto es para simplemente a lo último en la operación de cálculo de la función LED apilarlo, ¿vale? Ahora, quiero crear la fila de totales, pero como no tengo los datos del filtro, necesito primero crear los datos del filtro. Entonces para ello, lo primero que voy a hacer es crear el criterio por el cual yo voy a filtrar. En este caso voy a crear, por ejemplo, un parámetro que se llame criterio, así mira tal cual, y le voy a pasar el nombre que yo especifique de comercial en esta celda. Le voy a dar una coma, voy a saltar al siguiente nombre para calcularlo y ahora sí voy a establecer el filtro. Es decir, voy a colocar, por ejemplo, un resultado del filtro que lo voy a contener también en este otro nombre y va a tener el uso de la función filtrar o el retorno más bien de la función filtrar. Llamo a la función filtrar, fíjate que me está pidiendo un array o me está pidiendo una matriz que básicamente sería toda la tabla de datos, por tanto yo vengo y la selecciono mediante el nombre llamado BD. Y en el argumento llamado include tengo que pasarle el filtro por el cual yo necesito hacer esa exclusión de los demás elementos excepto el del comercial, es decir, necesito utilizar a la función filtrar en alguna de las columnas de la base de datos. Obviamente es la primera, como nosotros lo estamos viendo aquí, que es comercial. Para ello, para extraer la primera columna, voy a llamar a la función elegir columnas y le digo de toda la base de datos, quiero que por favor me extraigas la primera columna. Esta expresión que me está retornando la función elegir columnas básicamente está retornando todos los nombres de los comerciales. Por tanto, si yo vengo y lo igualo con el criterio que lo estoy pasando allá por fuera dentro de esta celda, pues obviamente la función filtrar va a ejercer el filtro sin ningún problema y lo va a volcar en este nombre llamado resultado del filtro. Eso lo vamos a ver a lo último cuando evaluemos toda la fórmula. Le voy a dar al enter y de momento voy a hacer un acto de fe y voy a pensar que la función filtrar sí me está retornando efectivamente el resultado del filtro en este nombre, es decir, lo está conteniendo en este nombre. Ahora bien, necesito calcular la fila de totales, pero necesito primero calcular cada uno de los totales. Para ello, suponga que en el código del cliente yo necesito hacer una discriminación a través de la función únicos para poder determinar cuántos clientes únicos para el cliente Andrés compraron con él dentro del establecimiento comercial. Para ello tengo que filtrar nuevamente la base de datos, pero desde el resultado del filtro y posteriormente establecer un conteo o una operación de agregación. Imagine por ejemplo que voy a crear la cantidad de clientes atendidos, que serían los clientes únicos para el criterio. Entonces vengo y le coloco acá, mira, clientes atendidos, que sería un nuevo nombre dentro de la función LED. Presiono el separador de argumentos, que es coma, y le digo, por favor, mediante el uso de la función elegir columnas, tómame el resultado del filtro que ya está operando con este criterio de Andrés. Le digo acá, resultado del filtro, y quiero que me extraigas no la primera, no la segunda, sino la tercera columna, que sería el código del cliente. Recuerda, el código del cliente representa el nombre del cliente dentro del establecimiento. Por tanto, le paso la columna 3, la devuelvo mediante el uso de la función elegir columnas y voy a hacer en este caso un acto de fe también y pensar de que el resultado del filtro únicamente estoy obteniendo el código del cliente que puede contener elementos repetidos porque el cliente puede ir a comprar más de una vez en el mismo periodo de tiempo. Por tanto, para poderlo establecer en los clientes atendidos y dar un indicador de manera correcta o un total de manera correcta, voy a llamar a la función únicos y voy a filtrar ese resultado por los valores únicos, es decir, lo voy a reducir a los valores únicos y seguidamente voy a contarlos, como es una cadena de texto, voy a contarlos mediante el uso de la función contar a, que cuenta el número de celdas no vacías dentro de un rango, no importando si son valores de texto o string o bien valores numéricos o bien también fechas, que serían valores numéricos. Entonces el retorno de la función contar a me está devolviendo la cantidad de clientes atendidos. Ya tengo mi primer total o ya tengo el primer elemento de la fila de totales que voy a calcular. Ahora voy a calcular, por ejemplo, la cantidad, en este caso, de ventas. Imagínate, por ejemplo, que cuento la cantidad de registros de las facturas. Entonces coloco acá, mira, total o número de ventas, mejor, es más diciente. Voy a colocar así, mira, número de ventas, voy a dar una coma. Y básicamente vuelvo y opero con la función elegir columnas, en donde tomo el resultado del filtro y extraigo, en este caso, la cuarta columna, 1, 2, 3 y 4,
pero del resultado del filtro. Por eso lo paso aquí como primer criterio. Le digo, extráeme la columna 4 y seguidamente quiero que utilices directamente a la función contar a, no le saques los únicos obviamente porque las facturas en esta tabla de hechos no pueden repetirse porque van registrando las ventas por factura, y cuento la cantidad de registros que devuelve el filtro para Andrés y los cuento y los volco dentro del nombre llamado número de ventas. Voy a darle una coma, luego una al enter y por último voy a calcular el total de las ventas. Entonces sencillamente creo un nombre que se llame total ventas y le volco el retorno de la función elegir columnas del resultado del filtro y llamo a la columna número 5, 1, 2, 3, 4 y 5, pero del resultado del filtro lo encierro y luego envuelvo esa cantidad de valores numéricos mediante el uso de la función suma para que los agregue y me los volque dentro de este nombre llamado total ventas. Esto es fácil de entender, es muy sencillo, es una fórmula que es larguita pero es sencilla de entender, así que con un poquito de práctica esto puede hacerse rápidamente en la hoja de cálculo. Le voy a dar una comita, voy a saltar al siguiente parámetro de nombre y ahora tengo que agrupar en una fila esos tres elementos de clientes atendidos, número de ventas y total de ventas. Para ello voy a utilizar a la función apilar en horizontal, pero recuerda que aquí hay dos columnas más, fíjate, aquí hay dos columnas más, entonces la primera la voy a colocar como totales, la segunda la voy a dejar vacía, el código del cliente va a contener los clientes atendidos, el número de factura va a tener el número de ventas y el total va a tener el total de las ventas. Para ello voy a crear un nombre que se llame, por ejemplo, fila de totales, vamos a ponerle rapidito así, y voy a llamar a la función apilar en horizontal. Cuando te hablen de las funciones de apilar, que sepas que existen dos, apilar en horizontal y apilar en vertical. ¿Qué hace apilar en horizontal? Imagínala como una barriguita que va creciendo hacia los lados. Es digamos como la analogía que yo le veo para entenderla. Es la que va creciendo hacia los lados. Y apilar en vertical va creciendo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, como necesitamos colocar eso en una sola fila que crezca de manera horizontal, pues utilizo apilar en horizontal. Listo. ¿Qué voy a apilar? En el primer valor voy a apilar totales, una cadena de texto que diga totales para que lo coloque, digamos, o debajo de la columna llamada total, de la columna llamada comercial, fíjate, y luego en la segunda matriz o el segundo parámetro voy a apilar una cadena vacía y en la tercera, que sería el código del cliente, voy a apilar el número de ventas. Entonces vengo aquí, tomo el número de ventas, le voy a colocar una coma y posteriormente debajo de la factura, pues el total de el número de ventas sería aquí, perdón, clientes atendidos en esta, aquí sería clientes atendidos. Ya me estaba confundiendo, fíjate, en el código del cliente sería esta expresión que se llama clientes atendidos, en la matriz 4 que sería la factura, sería el número de ventas, entonces lo llamo número de ventas y en la última que sería el total, sería el total de las ventas, entonces lo llamo también, encierro a la función o cierro la función apilar en horizontal y hago otro acto de fe, el tercer acto de fe que hago en este video y sé o al menos hago o pienso que esta función apilar en H guarda una fila de totales en este otro nombre. ¿Qué voy a hacer a continuación? A crear el resultado del cálculo, es decir, ya no voy a crear más nombres sino voy a ejecutar el cálculo. Para ello voy a hacer una apilación ahora sí en vertical. Llamo a la función apilar en vertical y posteriormente apilo los encabezados. Entonces llamo al nombre llamado encabezados. Recuerda que apilar en vertical apila de arriba hacia abajo. Es la manera más, digamos, como diciente o la manera más visual que yo puedo decirte a ti para que recuerdes para qué sirve cada función. Apilar en vertical vamos de arriba hacia abajo creciendo y apilar en horizontal como una barriguita hacia los lados. Después de los encabezados, ¿qué viene? Pues obviamente viene el resultado del filtro. Entonces lo llamo, acá mira el resultado del filtro y por último viene la fila de totales, que en este caso la tenemos aquí, mira, tal cual, apiladita. Vengo y cierro a la función apilar en vertical, cierro la función LED y si evalúo con Enter, fíjate que ahora sí lo tengo sin ningún inconveniente. Voy a llamar todo esto aquí como una fecha, entonces formateo toda la columna como una fecha, esto lo puedo dejar tal cual
Y al último registro, fíjate, lo voy a dejar así tal cual centrado. Fíjate que esta queda vacía. Aquí me está diciendo que existen 13 elementos de códigos del cliente, es decir, que no hubo clientes repetidos o el mismo cliente fue a comprar más de 2 veces y la cantidad de ventas fueron 13 también. Y 8.607 el total de las ventas. Por ejemplo, voy a cambiar a Diana. Vamos a poner Diana. Fíjate que Diana tiene ahora 16. 7.903 también clientes atendidos, fueron 16. Vamos a colocar, por ejemplo, Nelly. Voy a dar un enter. También tiene 12. Voy a colocar, por ejemplo, Jorge. En este caso tenemos 22 y 22. Y vamos a poner por último Sergio. Y le voy a dar un enter y tenemos 12, 12, 8086. Fíjate la fila de totales. Ahora bien, imagina por ejemplo que aquí en Sergio, vamos a ponerlo aquí, o más bien vamos a colocar a Andrés nuevamente, que está bastante cortico. Tenemos 13 ventas. Voy a buscar 2 Andrés de momento por acá. Les voy a colocar un colorcito, en este caso de verde, para diferenciarlos. Vamos a buscar otro Andrés por aquí y le voy a colocar otro valor de verde. Imagínate que aquí tenemos el cliente 387 y el cliente 316. Voy a repetir este cliente 387 en esta celda. Coloco CL 387 y le voy a dar un enter. Y fíjate ahora que el código del cliente, en este caso que serían los clientes atendidos, serían 12 clientes atendidos, porque este cliente 387 compró el 21 de agosto del año 2022 y en noviembre 12 del año 2022. Es decir, compró de manera recurrente en el mismo periodo o en el periodo de tiempo registrado dentro de los límites de fechas de la base de datos, y por tanto se desagrega y dice cuántos clientes realmente atendió. 12. ¿Cuántas ventas hizo? 13. Lo que pasa es que un mismo cliente hizo 2 ventas, entonces el indicador trabaja correctamente para un total de 8.607. Fíjate, entonces ahí lo tenemos. El indicador y la fórmula opera correctamente mediante una función LED que arrancamos directamente desde los encabezados. Muy fácil, muy sencillo de entender. También para dar respuesta a esta pregunta, a la persona que la hizo a través de Twitter, no es el canal obviamente que utilizo mucho para dar respuesta, solo que me parece bastante interesante. Y aquí lo tienen, una fórmula que puede ser en exceso también larga, puede reducirse también, pero no es el caso en este tutorial. Se puede hacer con una pilar en B, una pilar en H, o bien una función LED, hacer un filtro que coloque en la última fila. ¿Una fila de totales? Claro que sí. ¿Cuántos totales pusimos? Pusimos 3, un recuento de únicos, un recuento normal y una suma de una columna normalita después de un filtro. Y lo hicimos fácil, lo hicimos muy rápido y bastante entendible mediante el uso de fórmulas en Excel. Mi nombre es Andrés, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.